Amigos, en el video de hoy entré a un hospital que lleva más de 20 años abandonado, el cual es famoso porque se aparece un fantasma. También se realiza brujería y algunas personas van a realizar actos ilícitos dentro del hospital. El reto de este video es de 5000 likes. Más adelante van a entender el porqué. El día de hoy nos encontramos en un hospital abandonado, lo vamos a explorar. Para la gente que no conozca, este hospital ha estado abandonado por años y pues ahí se rondan una que otra leyenda y pues vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. Miren, aquí es la entrada, tan solo vean cómo se ve hacia allá adentro. Quiero que vean esta parte, por aquí vamos a entrar y vamos a llegar hasta la parte de arriba, pero vean cómo se ve todo tétrico. Y bueno, obviamente aparte de que es un hospital abandonado y nos podemos encontrar muchas cosas, también tiene una leyenda que la vamos a ir contando mientras vamos entrando. Bueno amigos, como les comento, este hospital tiene una leyenda, el cual dicen que aquí se aparece una persona que antes era una enfermera. La leyenda de la planchada narra la historia del espíritu de una enfermera que se pasea por los pasillos del hospital y atiende a los enfermos que necesitan ayuda. Se cuenta que esta enfermera trabajaba en este hospital y tenía la reputación de ser muy amable, de ser muy educada, de tener muy buena presentación, era muy limpia. Siempre la veían con su uniforme bien planchado, que de hecho de ahí viene su nombre, la planchada, ya que ella siempre lucía el uniforme impecable. Se cuenta que en el hospital conoció un doctor del cual ella se enamoró y años después se casaron. Y justo antes de la boda, el doctor tuvo que irse a un supuesto viaje de trabajo durante 15 días. Y la enfermera, con el tiempo, se entera que el doctor en realidad se había ido a un viaje, no de trabajo, sino de luna de miel con su verdadera esposa. Después de que la enfermera se entera de todo esto, comienza a descuidar a los pacientes, administrando mal sus medicamentos, incluso llegó a desconectar los aparatos que mantenían con vida a las personas. Antes de morir se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, ya que no pudo perdonarse todas las cosas malas que hizo. Por eso se cree que esta enfermera se aparece por el hospital, paseando por los pasillos durante la noche y ayudando a los pacientes a recuperarse. Pero el punto es que este era el hospital en el que trabajaba y de hecho hay un documental de Carlos Trejo donde se ve por una ventana, se alcanza a ver una mujer, ¿verdad?, vestida de blanco. De ahí en fuera de la leyenda y todo, fíjense, es un lugar, pues me imagino que cuando estaba en actividad se veía bien. Ahorita ya estaba vandalizado. Aquí hay una piscina y pues para allá está la playa. Así que bueno amigos, vamos a empezar a adentrarnos cuarto por cuarto, habitación por habitación y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, vamos a empezar por las habitaciones. Esta es la que les acabo de mostrar donde ahorita estábamos. Vamos pues a empezar por esta y esta. Latas, cosas tiradas. Es que o sea, la gente aquí se viene como a fumar, se vienen a hacer cosas, pero ya a los siguientes cuartos nos vamos a ir metiendo poco a poco. Ven, jálate. Este es como un baño, ¿no? Mira, que era un baño, vamos a meternos aquí. No, pues no hay nada, hay como ropa, ¿no? Miren ahí, esa parte es como ropa. Me imagino también que aquí pues obviamente se vienen a quedar varios... Gente que no, pues... sin casa, ¿verdad? Sin hogar. No. Se vienen a quedar aquí. Miren aquí esta parte. Checa mucho lo que son los grafitis porque luego dejan como que mensajillos ahí como que rarillos. Así chequen raza, miren aquí arriba se ve como si hubieran quemado. Es que miren, ahí está como el techo. Es como un techo falso, ¿no? Ajá. Y luego ya está la parte de arriba que es concreto y sí se ve así como que quemado, miren aquí. Mi nombre es Pánfilo. ¿Cómo es? Aquí hay un montón de grafitis, aquí la gente viene a plasmar su arte. Obviamente también viene más gente a visitar este lugar, es como muy común visitarlo por la leyenda y también pues para conocerlo, ¿no? Es como emblemático aquí en la playa, si vienes y visitas este hospital. Nos encontramos, vean aquí, pues ropa, encontramos botellas, quién sabe qué contenían. En su mayoría encontramos pedazos de ropa. Bueno, ya estamos aquí casi que en la parte central. Vamos a ir hasta la parte de arriba. Aquí nos encontramos pura tierra. Escucho un bebé, ¿no? ¿Un bebé o un perro? Yo escucho como un bebé llorando, pero parece que era el niño que estaba ahí. Eso es perro. Bueno amigos, aquí ya casi no se alcanza a ver. Ya estamos en la parte central. Pues como les digo amigos, aquí lo que más te encuentras son
pues cosas acá tiradas. Vean, raza, lo que nos acabamos de encontrar. Fíjense que hay un cráneo. Bueno, obviamente es de un animal, ¿no? Por los dientes, por la forma. Pues es como de un animal. Pero estos sí son de humano, ¿no? Estos, güey, no son de humano. Estos. No, va a estar muy grande. Sí, pero sí, raza, vean, o sea, que hay cráneo. Y nos encontramos más, pero aquí ya estamos como en un lugar reducido. Miren, aquí ya está cosas, botellas. Pero miren, para acá atrás, en esta parte de las escaleras, aquí la tubería. No, pero eso es como de una caja, güey. ¿Qué? ¿Cómo se llama brujería? ¿Que la quieres sacar o qué? Sí, ok. A ver. ¿Pero con qué? Con... Sí, sí, con... Hecho en México, sale. No, pero... Colchoncito. Pero esto es ropa interior, güey. Pero sepa qué pedo con eso. ¿Por qué crees que haya tanta ropa aquí, güey? O sea, ropa tirada. Lo más seguro es, pues, de gente que se viene a dormir aquí, güey. O vienen a hacer trabajos. Sí, güey, o sea, yo le creo más a eso porque mira... Acá de este lado también hay. ¿Qué huesos? No, ropa. Ahí hay mucha ropa. Sí, o sea, nos encontramos mucha ropa tirada. Y hay mucha bolsa negra también. Bolsa negra y huesos, güey. O sea, obviamente este pedo. Mira, acá hay otro hueso, güey. ¿Cómo se te sabe? ¿Qué era esto? Parece ser como un hueso. Mira, Sí. todo esto. No, pero estos sí son de un pollito, Ah, güey. sí. Pero estos sí están acá. O sea, como les digo, puede ser de que alguien vino a hacer trabajos para acá. Que ya conforme vas subiendo los pisos, se va sintiendo lo que es la vibra. Muy cabrona, dicen que por ahí del segundo piso, tercero, ya sientes La el vibra. cuerpo muy pesado. Pues a ver, ahorita la vibra, ¿cómo se siente? No se siente tan pesado, o sea, No, está tranquilo. tranquilón. No se siente, pero si andas como medio acá cuidándote, ¿no? De que no te vayas a encontrar con algo. Últimamente lo usan como campo de gotcha. Ya te iba a decir, mira lo que hay aquí, pero son como valillas que usan para jugar gotcha. ¿Ahí los ves? Sí. Yo te iba a decir, no, mira lo que hay aquí. Como les digo, es un hospital, hay varias ventanas, o lo que se supone que tendría que haber ventanas. Pero hasta ahorita no nos hemos encontrado pues nada de otro mundo más que eso. Pero bueno, vamos a seguir explorando este lugar. Por aquí me han dicho que está muy pesado este pedo. No sé si sea la entrada, no sé, nunca había visto esto. Pero dicen que hay una cisterna aquí de este lado. No sé, a lo mejor estamos en ella, pero... Nunca vas a entrar aquí a esta parte. Esta es la parte de la piscina. Chequense, amigos, aquí donde vamos llegando justamente. Sí está hondo, Sí. Allá está, pues podemos bajar de hecho por las escaleras. ¿Bajamos o qué? A ver qué hay. Eso, me voy por este lado. Nomás para que vean más o menos el de ese. Pero vean, aquí hay unos hoyos. No sé si aquí... o sea, es muy común, la neta, que meten brujería, la entierran en esos lugares. Así que por eso ando tratando como de revisar los hoyos, porque luego ahí por abajo entierran brujería. Miren, aquí están las escaleras. Sí, ven. Si esto estuviera lleno de agua, sí me taparía, pero pues estaría más o menos así. Aquí no nos encontramos más que pues piedras, cosas tiradas y tal. Aquí me cuenta Lilax que conforme va subiendo de piso se va sintiendo una vibra diferente, se va sintiendo todo más pesado. ¿Hay una razón para eso? Yo creo que pues, como ya lo dijiste, la energía, el ambiente. Y, o sea, no estamos inventando nada, sí se siente lo que es mucho el calor. En lo personal, en esta parte yo siento mucho calor. Sí, es que, o sea, en esta parte, en la cámara se ve un poquito más claro, porque también tenemos esa iluminación, pero... Mira, apagamos todo. Apágalo para que veas lo oscuro que se ve. Entra por las puertas, por acá, pero donde estamos, literal, o sea, ni siquiera nos pueden ver. De repente es como que se empieza a escuchar. Les voy a ir contando por mientras la historia de este hospital, porque les quedé de contar la leyenda. A ver, ¿tú cómo te sabes la leyenda, tú, Lilax?
la leyenda que alberga aquí, según este lugar, era de una enfermera que se enamoró de un doctor, y tengo entendido por ahí que pues este doctor no le correspondía, y si no me equivoco, ella por quererse desquitar o algo así, empezó a matar a lo que son los pacientes, y obviamente todo esto le trajo pues actos, ¿no? Y lamentablemente le dieron cuello. Bueno, yo me la sabía que se aventó. ¿Se aventó? Ajá, que desde mero arriba se aventó. Seguimos recomendaciones de que no nos dicen que bajemos, ¿verdad? Así como a la parte del sótano. Sí, o sea, es que antes de venir preguntamos pues si estaba seguro, ¿no? Y todo eso, y dijeron que sí, que no había problema, pero pues sí nos recomendaron de que no bajáramos a la parte del sótano, que es aquí. Pero pues acá ya está bien oscuro. Y yo por ahí me sé que según abajo hay una cisterna donde pues realizan actos de brujería y todo eso, y obviamente la energía se siente muy pesada, así que pues... Va, 5,000 likes, raza, y bajamos al sótano. Ahorita vamos a explorar nomás hasta arriba, pero 5,000 y... Para una segunda parte nos venimos a lo que es el sótano. Escucho pasillos, ¿no? Güey, escucho ruidos, güey. No, ese es el carro, pero yo escucho pasos, güey. Uy. ¿Será un animalillo? No, cualquier cosa yo le corro, güey. ¿Tú crees que acá? O subimos por las escaleras de allá. Es que no sé a dónde llevan. ¿Será el mismo lugar? Lo mismo. Bueno, raza, conforme vamos subiendo, si se va escuchando. Es que de entrada estamos solos. No, pero o sea, aparte no hay gente aquí adentro, güey. La gente que viene a visitar ya se fue. No mames. Dale. No es el culo, güey. Es muy inteligente. Nada. Vean, raza, ya estamos aquí en el segundo piso. Obviamente ya está más oscuro acá. Acabo de encontrar un alambre aquí. Vean. Yo creo que me lo voy a llevar para mi casa, que me hace falta. Chequen, esta es la parte de los baños, raza. Vamos a entrar uno por uno, pero hasta allá adentro está el pasillo. Me imagino que esto era el baño. Vemos aquí unos grafitis. No, yo estoy sudando, chéquense, o sea, a pesar de que está al aire libre este pedo, se siente el calorón, se siente mucho calor. Y esta parte pues también son como regaderas, mira, cuando era hospital, pero mira, aquí están todavía las losas de estas, ya están todas verdes. Pero pues una lavadita y tan buenas, todavía te las puedes llevar. Yo creo que aquí ya se llevaron obviamente toda la tubería que dejaron en algún momento. Que miren acá, raza, también hay. Esta es la parte de los baños. Cómo se ve ya todo esto oscuro. Mira, apaga la luz tantillo. Mira, apunta hacia allá. Y se alcanza a ver, pero mira, apaga la luz, apaga. Y ya, o sea, ya nos quedamos totalmente en oscuridad. O sea, ok, es buena idea lo que me está diciendo Lila. Voy a hacer unas fotos aquí hasta esos lugares oscuros. Pues se las voy a mostrar igual y yo no alcanzo a ver algo que ustedes puedan ver, ¿verdad? Ahí si se meten así, descargan la imagen o se ponen a ver detalladamente. Pero es buena idea, voy a tomar unas cuantas fotos y pues a ver si se alcanza a notar algo. Vean esto, supuestamente la planchada se aventó desde allá arriba hasta acá abajo. Esa es la leyenda. Como tengo el flash dándome hacia la cara y también alumbrando, ya cuando volteo el flash como que dejo de ver.
O sea, como que tengo así el punto ciego. Vean, aquí están más baños. La verga. ¿Qué fue, güey? ¿Pisaste algo o qué? ¿Pero por dónde se escuchó? ¿Para allá? ¿Para abajo? Yo creo que al chile. ¿Chile qué? Nos vamos, güey. Es que aparte, deja tú eso, los ruidos que se escuchan. Hay mucha raza que se viene aquí. Sí, es que también se vienen aquí a hacer cosas ilícitas. Yo les digo, la neta, más que un fantasma, güey, yo tengo miedo que... A los vivos, güey. A los vivos. No miedo, pero pues pinche loco. Pinche loco sin nada que perder. Y yo con toda la vida por delante. ¿Ya está aquí o qué? Ya, güey. Mira, nos falta un solo piso. Y ya llegamos hasta arriba. Yo digo que llegamos hasta arriba y ya, fuga. ¿Crees? ¿Cómo ves? Pues sí, güey, pues ya ni pedo. Ya estamos aquí. Dale, vamos a seguir explorando. Sí, y ni siquiera hemos bajado a la parte del sótano. Donde Donde- está lo de la cisterna y todo ese rollo. Ahí está lo más cabrón. Pero aún así, güey, o sea, aquí donde estamos está cabrón, mira, está todo oscuro, güey. Traemos luz, pero también ustedes pueden pensar de que, ay, ¿eso qué tiene? Pues si está abandonado el hospital y todo. Pues no sé si creen en vibraciones y todo eso. Pero aquí se vienen a hacer brujería, trabajos, amarres. Y aparte, pues gente que se viene a picar. Pues como que todo eso no tiene una carguita ahí media negativa. Ya nos estamos acercando al último piso, raza. No recomiendo subir. ¿No recomiendan subir al último piso? Sí. Pues yo sí voy a subir. ¿Sí hueles? Se alcanza a percibir un olor muy familiar, característico y familiar, y se llama antojo. Yo sé que el vato va a estar tranquilo. Aquí el pedo es que salga un pinche Pokémon o algo. O sea, aquí ya nos encontramos en la parte de hasta mero arriba del hospital. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Y algo blanco, no sé si ha sido tu luz o lo decías. No sé si lo grabé, me voy a pendejar. Sí, güey, literal. No, si no fue sé. tu luz, güey, Habrá sido. pero vi algo blanco. ¿Viste algo blanco, güey? Fuera de mame, güey. Vimos algo blanco. Yo creo que también pues nos estamos cegando con esto, güey. Por eso... Sí, porque yo tampoco como que no veo bien. Por allá se ve un incendio. ¿Es un incendio, no esa mamada, güey? Miren, creo que allá se ve un incendio. Y bueno, ya estamos aquí en la parte alta. Acá supuestamente es de donde esta chica se aventó la planchada. Estamos en la parte alta, pues ya se alcanza a ver acá la playa, todo. Déjenme grabarles un poquito aquí de la orilla para que vean cómo se ve. Estamos totalmente en el abandono, en la oscuridad, en un hospital abandonado. Subimos hasta la parte de arriba. No bajamos al sótano porque dicen que esa es la parte más cabrona, o sea, y sí lo creo, güey. Si les gustaría que bajáramos al sótano, apoyen. Estamos pidiendo 5,000 likes 5,000 porque likes. Son pocos. son pocos, andamos culiados, pero No. pues fue una exploración normal, no encontramos brujería ni nada, pero yo siento que en la parte de abajo sí vamos a encontrar. Se escucharon ruidos extraños, pero hasta ahí dices que viste algo blanco, ¿no? Algo blanco de aquí cuando veníamos subiendo. No sé si fue la luz o algo así. Pero, güey, te lo juro por mi vida. Yo vi algo blanco ahí. Igual como les comento, por el flash, pues como que tengo así un punto ciego en el ojo, como que no puedo ver bien. Pero si ustedes tienen todo el derecho de descargar el video, ir fotograma por fotograma a ver si encuentran algo. Yo sí me culié bastante porque no mames, o sea, venimos solos solamente tú y yo a un lugar donde sabemos cómo está este show, cómo está lo que es la vibra, la adrenalina más bien que se siente y ahorita estamos volteando hacia atrás porque no vemos nada. Es que aparte que no vemos nada, güey, con cualquier ruidito, y pues piensas que es alguien, va. Y como dijiste tú, hay que tenerle más miedo a los vivos y pues no vaya a subir a alguien, güey, y Sí. nos agarren el punto ciego y valgamos madre. Así es. Y pues bueno, amigos, suscríbanse. El video que grabó Lilax de esta exploración se las voy a dejar en la descripción. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Por ir viendo la cámara acá. El pie. Ya está abajo, güey. Ya es el último. Pues al principio, aquí es el primer piso donde entramos. Está totalmente oscuro. Y apago aquí, nomás está la luz de Lilax. Y vean cómo se ve. Pero ya está completamente oscuro este pedo. O sea, no se ve nada. Como les digo, les voy a dejar este video así en crudo. Pues ahí vean fotograma por fotograma, a ver si ven algo que no haya visto yo. Porque pues
Se siente acá la vibra pesadita,